Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Una vez más, le damos gracias a Dios por volvernos a reencontrar a través del internet y dándole gracias a Dios siempre por cada uno de ustedes, por nuestra iglesia amada, Casa de Paz. Muchas gracias a los que ya se van a conectar en esta hora y vamos a poder disfrutar de la palabra de Dios. Esa palabra que Dios tiene preparada hoy día para nosotros, para seguir añadiéndonos, para seguir fortaleciéndonos, para seguir ayudándonos. Así que vamos a esperar que se conecten para poder empezar también la predicación de nuestra palabra de hoy día. ¿Sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias a los que ya se están conectando. ¿Sí? Gracias a mi hermano. Ahí tengo a mi hermano Vilches. Dios te bendiga, hermano. Gracias a Araceli Santos, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo. Lita Ruiz también, Ivonne, también la tengo a Rosita Salazar Sierra, Ivonne Sierra. Un abrazo para cada uno de ustedes, queridos hermanos. Estamos en tiempos maravillosos, tiempos tan bonitos de poder estar aquí reunidos cada uno de nosotros, gracias a Dios, gracias al Señor. Y la verdad, yo viendo que el tiempo ha pasado tan rápido, ¿no? Y bueno, aquí estamos, hermanos, aquí estamos siempre agradecidos de Dios, agradecidos del Señor. Ya estamos mes de diciembre, ya faltan pocos días para terminar este año. Y estamos también a puerta de celebrar lo que es la Navidad. Qué bueno que se sigan conectando. Gracias a Ana María Ahumada también. Adelina García, mi esposa, también está ahí conectada. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes que ya están conmigo. Sé que hoy es un día domingo, un día del Señor, un día de servicio, un día de poder darle gloria y honra a nuestro buen Dios. Gracias también a Kelly Castro Yaipen, que está conmigo también. Vamos a orar para poder darle gracias a Dios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hora de poder una vez más estar reunidos aquí, Señor amado, con mis hermanos. Gracias, Padre, por nuestra iglesia Casa de Paz. Señor, mi Dios, hasta ahora estamos ahí manteniéndonos firmes en fe, Señor, siguiendo a pesar de todas las circunstancias y adversidades. Y sé que cosas mayores, Señor, vienen para nuestras vidas como iglesia y también como familia y como individuos, Señor amado. Gracias por cada una de las personas que están conectadas. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en este lugar. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bien, hermanos amados, estar con cada uno de ustedes. Así que vamos a entrar también hoy día a nuestra palabra, esta palabra que Dios nos va a traer en esta tarde. Y yo estaba, como les decía, a los que estaban recién comenzando conmigo, pensando en este tiempo que ha pasado tan rápido. Ya estamos a punto de terminar el año, pero es bueno, hermanos, es bueno porque aquí estamos de la mano de Dios, de la mano del Señor. Si hay un mejor año que podemos terminar, es terminar un año de la mano con Dios, de la mano con el Señor. Bien, hermanos, hoy día he puesto como título a esta prédica: La Navidad es Jesús. Vamos a estar hablando este domingo y el próximo domingo también vamos a estar hablando justamente de Jesús, de que Él es la Navidad. ¿Sí? Como le decía, estamos cerca de celebrar estas fiestas navideñas, y más importante, hermano, más importante saber qué celebramos es saber a quién celebramos. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos. No solamente celebrar por celebrar. Celebrar es bonito, es hermoso, es maravilloso, pero ¿saben? También nosotros tenemos que saber a quién celebramos. ¿A quién celebramos? Creo que como personas naturales no vamos a poder evitar en pensar en regalos, pero en presentes y en muchas cosas que se estilan en esta Navidad. Pero lo que yo sí quiero animarles, exhortarles a ustedes, es que debemos centrarnos en el regalo más grande,
más grande que Dios dio a la humanidad. Y ese regalo se llama Jesús. No estoy diciendo que no nos regalemos algunos presentes, intercambiemos algunos regalos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que es malo. Sí, es bueno, es agradable. No sé a cuántos de ustedes les gusta que les regalen. A mí también me gusta. Me gusta también regalar, ¿no? Pero si nosotros vamos a celebrar la Navidad, tenemos que saber qué es lo que estamos celebrando. ¿A quién estamos celebrando? ¿Por qué estamos celebrando? Y ya les digo de plano, la Navidad es Jesús, o Jesús es la Navidad. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos saber, qué es lo que estamos celebrando, a quién estamos celebrando. Porque a veces con la euforia de la fiesta, de los regalos, de los presentes, muchas veces nos olvidamos. Cuál es lo central, cuál es lo medular de lo que estamos celebrando este 25 de diciembre. Por supuesto, hay gente que postea, pone ahí en el Facebook, dice no, eso no se debe celebrar, eso es una fiesta pagana y muchas cosas. Mira, sea lo que sea, lo que sí es algo real es que Cristo Jesús vino hace 2000 años. Aquí entró a esta tierra a través de un nacimiento virginal, estuvo con nosotros, murió por nosotros y nos ha salvado. ¿Sí? Amén. Es verdad, no sabemos si Jesús vino este 25 de diciembre, no lo sabemos, pero sí sabemos que Él vino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, mucha gente se hace estas preguntas. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿No? ¿O quién era Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Tantas preguntas, interrogantes y tantas respuestas sabias que he podido escuchar, pero también necias. ¿Sí? Y esta pregunta, ¿dónde estaba Jesús?, es una de las grandes interrogantes de este mundo. Muchos creen que Él comenzó a existir igual como cualquier ser humano. Y ya te voy diciendo de plano, hermano, Jesús, sí, era 100% humano, pero sabes, no es igual que nosotros. Él es Dios. Sí, algunos dicen, Él fue un buen profeta, Él fue un buen predicador, un buen maestro. Mucha gente dice, es verdad, todo eso fue, ¿no? Fue alguien trascendente en su época y nada más. Y yo creo que con ese nada más, yo sí discrepo, hermanos. Porque sí, fue un gran predicador, un gran profeta, un gran maestro, fue trascendente, pero no es nada más, ¿no? Y vamos hoy día a demostrar, porque a quien tú no conoces muchas veces no obedeces, a quien tú no conoces no respetas, a quien tú no conoces no sabes, ¿no? qué vas a hacer o si haces bien o haces mal. Cuando uno conoce, cuando uno tiene una relación, cuando uno se profundiza ahí en saber quién es una persona, es cuando podemos hacernos de una u otra manera una idea, ¿no? Un tipo ahí en nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿quién es esa persona? ¿Sí? Entonces hoy día vamos a hablar justamente de eso. Por supuesto, como yo siempre digo, el diablo se ha encargado de difamar, calumniar, de levantar muchos cuentos y fábulas alrededor de la persona de Jesús, alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso siempre lo ha sido en toda época desde que el hombre cayó. Pero la pregunta, como te digo, la gente dice, no, ¿dónde estaba Jesús? Sí, Jesús nació hace 2000 años en Belén, ahí comenzó a existir. Bueno, vamos a ver, porque hoy día te voy a hablar de Él precisamente, para poder celebrar bien nuestra Navidad, para que cuando tú alrededor del ese día 24, tal vez pongas una mesa larga, sepas lo que tú estás haciendo. No solamente nos centremos, otra vez lo digo, en la comida, en los regalos, en la fiesta, no, sino que tú sepas a quién estás celebrando. ¿A qué estamos celebrando? Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y hoy día quiero hablarte de Jesús, de su preexistencia. Quiero hablarte de su eternidad. Quiero hablarte de Él, de su deidad. Quiero, ¿no? A través de la palabra de Dios, porque toda pregunta bíblica tiene una respuesta bíblica, hermano. ¿Sí? Si tú tienes una pregunta bíblica, vamos a poner, ¿no conoces a Dios? ¿Sabes? No tienes que ir al vecino ni a ningún lado. Tienes que ir, ¿sabes a dónde? A la palabra de Dios. Ella te va a responder si tu pregunta es bíblica.
Pero si no es bíblica, es una pregunta necia, bueno, eso te lo va a responder el mundo. Pero si tu pregunta es valedera, delante de Dios, delante del Señor, delante del cielo, es una pregunta bíblica, Dios te la va a responder. Entonces Dios aquí mismo, a través de su palabra, nos va a responder esto que yo hoy día quiero hablarles de Jesús, que quiero hablarles de su preexistencia, de su eternidad, que no es cualquier y común humano que pasó por hace 2000 años por este mundo, y es por eso que la gente desecha a Jesús, es por eso que la gente se burla de Jesús. Pero tú y yo, que somos cristianos e hijos de Dios, conocemos a Jesús, pero tenemos que ir más profundamente en saber y para conocer y saber lo que vamos a hacer en esta Navidad. Vamos a ir a Juan 1:1, por favor. Vamos a utilizar mucha Biblia. Ya les he dicho que el Señor nos va a responder a través de su palabra. Juan 1:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Sí, Juan, hermanos amados, aparte de los 3 evangelios, Juan presenta en su libro la deidad del Verbo. Sí, aquí estamos leyendo, en el principio era el Verbo. Juan abre su libro así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez lo repito, Juan está presentando aquí en su libro la deidad del Verbo. Nos revela que el Verbo es Dios. Pero vamos a también a ver quién es el Verbo, ¿sí? Entonces, hay otra traducción que a mí me gusta de Juan 1:1. Mire la otra traducción del lenguaje actual, lo que dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Aleluya. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan en otra versión no dice que era el Verbo, acá no dice que es la palabra. Hermanos, el Verbo es la palabra viva, y la palabra viva es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es Jesús. Y lo vamos a ver, lo vamos a comprobar aquí, ¿sí? Porque estamos celebrando la Navidad, ¿sí? Ya no es el niño Jesús, ¿sí? Ya no, eso fue hace 2000 años que el Señor nació, pero sí recordamos eso. Pero hoy día Jesús está desempeñando una función maravillosa en el cielo y aquí en esta tierra, a través del Espíritu Santo. Ese sacerdocio, como yo siempre le digo en la prédica, donde podemos ir y podemos pedir auxilio para el oportuno socorro, cuando estamos tal vez angustiados, desesperados, queridos hermanos, ¿sí? Pero en la deidad aquí vemos, hermanos, porque estamos viendo que Juan presenta en su libro la deidad. En la deidad hay unidad, hay pluralidad y hay singularidad. Es un solo Dios, 3 personas diferentes, pero funcionan en una maravillosa unidad. Esa es la Trinidad, ¿sí? Esa es la Trinidad, porque a veces la gente se confunde en este sentido, ¿sí? Entonces vemos aquí que es un Dios, pero una triunidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde existe también individualidad. Cada uno es individual, pero amados hermanos, funcionan en una maravillosa unidad. Jesús es una persona diferente y única en el universo. Sí, es verdad, Él era 100% humano cuando caminó en esta tierra, pero hermanos, Él no es como nosotros. Fue diferente a todos nosotros en su nacimiento, en su vida y su muerte. Es diferente que el Padre y el Espíritu Santo. ¿En qué es diferente? En que Jesús, al que estamos celebrando, estamos a punto de celebrar la Navidad, a que Jesús es hombre. Por eso es diferente en cuanto a Dios y en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a esa Trinidad, esa triunidad. Él es hombre y es diferente a todos los hombres, es diferente a todos nosotros porque es Dios. Porque mucha gente dice, pero si era un hijo de un carpintero, sí, está bien, hizo cosas bonitas, señales, milagros, pero era un hijo de carpintero, un hombre normal, común y corriente como nosotros. Pues no lo es, hermano, porque ya Juan 1:1 lo define como que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces, es interesante, hermanos, ver y poder entrarnos ahí, a escudriñar un poquito qué hay más de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Entonces,
como le decía, vamos a hablar de su preexistencia, vamos a hablar también de su eternidad y vamos a hablar de su deidad. Cuando tú más conoces a Jesús es cuando tú más lo vas a honrar. Es cuando tú vas más a caminar con Él, ¿sí? Entonces vamos, empecemos. Yo quiero hablarte de su preexistencia de Jesús, porque hay gente que dice fue un hombre común y corriente. No, no fue común y corriente. La misma Biblia nos va a responder, hermanos. ¿Qué significa esta palabra preexistencia? ¿Sí? En cuanto a Jesús, la preexistencia significa que Él existió antes de su encarnación y nacimiento. Él existió antes de su encarnación y nacimiento. Hermano, Jesús no empezó su existencia cuando nació en Belén. Ahí al lado del burrito, ahí al lado de los bueyes, ahí en ese establo, ¿no? Y esa es otra interrogante que vamos a despejar el próximo domingo. ¿Por qué nació Jesús en el establo, siendo Dios, no? ¿Me entiende? Pero ahí, Jesús no empezó su existencia ahí en Belén, hermano. Si fuera así, Él mintió. Pero ¿cuántos saben que Jesús no miente? ¿Cuántos saben que Jesús nunca mintió? Que cada palabra que salió de su boca cuando estuvo en su ministerio de 3 años y medio, toda su vida, 33 años y medio, cada palabra que salía de su boca era guiada por el Espíritu Santo mismo de Dios. Entonces, Él nunca mintió. Pero te voy a dar evidencias de su preexistencia, de Jesús, del Jesús que vamos a celebrar, que es la Navidad, ¿sí? Una primera cosa es su origen celestial. Estoy hablándote de Jesús, su origen celestial. Hermano, Él vino del cielo. Él vino del cielo. No es como nosotros que comenzamos a existir cuando papá y mamá se unieron y fuimos concebidos y comenzamos ahí a nosotros a existir. No, no es como nosotros. Jesús vino del cielo. Acuérdate. Entonces mira lo que dice Juan 3:13 y 31. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, hablando por Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pregunta aquí, hasta ahorita, estamos hablando de su preexistencia, pero estamos dando evidencias bíblicas. La pregunta es, ¿vino del cielo Jesús? O como dicen por ahí unos necios, no, se fue a la India y de la India vino y no sé qué tantas tonterías hablan. No, Jesús vino del cielo, hermano. Ese Jesús del cielo es el que nosotros en pocos días vamos a celebrar esa Navidad. Tienes que entenderlo. Otra vez, más allá de la fiesta, más allá de la comida, más allá de los regalos, tenemos que tener presente como cristianos esto en nuestra mente. Dice así el 31, versículo Juan 3:31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, como nosotros. El que viene del cielo es sobre todos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Jesús. Juan 6:38 también nos dice y 18:36. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad del que me envió. Aleluya. Él vino a hacer la voluntad del que le envió. ¿Y el que le envió dónde estaba? En el cielo. Él estaba ahí en el cielo, como ya hemos visto en Juan 1:1. Y el Señor Jesús siempre dijo, mi reino no es de este mundo. Por supuesto que sí. Él no nos estaba mintiendo. Él no le estaba mintiendo ahí a sus detractores. Mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, cuando le dijo a lo que lo iban a apresar, mandaría mi padre ángeles para que sirvieran y no habría ningún problema, pero había llegado su hora y él tenía que entregar su vida. Entonces vemos acá estas evidencias de su preexistencia a través de su origen celestial, que él ha venido del cielo. Otra evidencia es su obra como creador. Mucha gente pregunta, ¿quién creó todo esto? No sé si tú ves por ahí por Discovery tantas maravillas donde no ha intervenido la mano del hombre, sino es natural por siempre. Esas cataratas de Iguazú, yo me quedo impactado y tú puedes preguntarte, ¿quién creó esto? Ahora vamos a ver quién creó, ¿no? ¿Entiendes? Mira, Juan 1:3. Una evidencia de su preexistencia es su obra como creador. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? No, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hermano.
sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué maravilloso que la misma palabra de Dios nos responda a estas interrogantes. Colosenses 1:16. Esto es maravilloso, esto es bonito. Mira. Porque en Él fueron creadas, en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Estamos hablando de Jesús. Y tú me dirás, pastor, ¿y Dios? Ya vamos a ver. No te preocupes, pero estamos hablando de ese Jesús que vino hace 2000 años. De ese Jesús que su nacimiento es celebrado, ¿no? En muchas partes del mundo. ¿Me entiende? Ese Jesús que vamos a celebrar su nacimiento, vamos a poner en estos días. Pero ya te digo, tenemos que centrarnos en esto. Hebreos 1:10, mira lo que dice la palabra. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Hablando por Jesús. Y tú, oh Señor, Hebreos 1:10, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, escúchame, ¿eh? Cuando tú ves el cielo tan maravilloso, y más que todo ahí los románticos, ¿no? Cuando le dicen a la chica, mira las estrellas, qué bonita. Acuérdate que es Jesús quien creó todo eso, hermanos y amigos. Jesús no es una persona común y corriente como lo hace ver el mundo. Jesús no es una persona común y corriente como lo hace ver el diablo. Jesús merece el mejor trato de nuestras vidas. Jesús merece la mejor honra y gloria todos los días de nuestras vidas. Es por eso que si vamos a celebrar una Navidad, celebrémoslo con esa altura. ¿Cuántos me dicen amén? Sabiendo a quién celebramos, hermano. Con alegría, con gozo, porque nació nuestro Salvador. Recordamos eso, por supuesto. ¿Sí? Qué interesante. Otra evidencia de su preexistencia es su relación con Dios. Jesús no nació en Belén. Jesús no comenzó a existir en Belén. No, hermano. Él ya era antes. Mira su relación con Dios. Juan 10:30. ¿Qué es lo que dice él? Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora pues, en el 17:5, mira lo que le dice la oración. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. El Padre y el Hijo tienen la misma gloria, queridos hermanos. Es interesante esa relación de Jesús con Dios. Ya te estás dando cuenta que Jesús no es común y corriente. No es un ser humano que vino y ya, listo, ya no hay nada que hacer. Jesús es Dios, hermano. Jesús es creador. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, hablando por Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto lo dice la palabra de Dios en Filipenses a través de la inspiración del Espíritu Santo y por boca de Pablo, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? La naturaleza misma de Dios tenía Jesús. Cuando dice forma de Dios, es la naturaleza misma de Dios. Iguales, hermanos. O sea, una evidencia de su preexistencia es que antes que Él naciera en Belén, ya existía, hermanos. Ya tenía una relación con el Padre. Estaba ahí, delante del Padre. Estaba ahí con el Padre. Otra también, hermanos, evidencia de su preexistencia son sus atributos de Jesús. ¿Cuáles son sus atributos? Colosenses 2:9. Dice, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Otra vez lo repito, Cristo es completamente igual a Dios. Ni más ni menos, hermano. Igual a Dios. Otra evidencia también de su preexistencia es su relación con personas cronológicamente mayores que Él. ¿Sí? Ahora lo entendemos. Mira, una evidencia es que Él pudo hablar de personas que eran mayores que Él. Él pudo afirmar cosas. Y mira, en cuanto a Juan el Bautista, ¿qué es lo que dijo Juan el Bautista?
cuando vio a Jesús que se acercaba para bautizarlo. Mira qué es lo que dijo. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan 1:15, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, hablando de lo natural, de un nacimiento natural, y es antes de mí. Juan el Bautista lo sabía, que Jesús preexistía, que Jesús no comenzaba a existir en ese momento. Por eso dijo que viene después de mí, hablando humanamente, y es antes de mí porque era primero que yo. Aleluya. Pero Juan el Bautista era mayor, ¿no? Que Jesús. Es interesante lo que podemos ver aquí. Las palabras mismas que otras personas afirman sobre Jesús, afirman sobre su preexistencia. Con Abraham, mire con Abraham lo que pasó. Juan 8, 56, 58. Abraham, vuestro padre, le decía a los judíos él, se gozó de que había de ver mi día. Él está hablando, exponiéndole a los judíos siempre le hacían la vida cuadritos al Señor. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dice que Abraham vio. Estamos hablando muchos años, miles de años antes de que viniera Jesús a esta tierra. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Así le dijeron. Jesús le dijo, mira lo que le dijo a Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya, aleluya. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabes? Abraham se gozó porque, ¿sabes? Vio a Jesús en el monte Moriah. Ahí donde iba a sacrificar a su hijo, vio a Jesús. Aleluya. Por eso él lo dice. Conocí el corazón de Abraham. Por eso él explica esto. De cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él se gozó de que había de ver mi día. Aleluya. Abraham también era profeta. Miró lo que iba a venir. El Salvador, el Redentor de esta humanidad. Y él dice que se gozó y se alegró. Hermanos, ¿no son grandes evidencias de que Jesús no comenzó a existir ahí en Belén, sino que él ya preexistía? Y aquí te he dado muchas evidencias. Pero como te decía, también quiero darte evidencias de su eternidad. ¿Dónde estaba Jesús antes de nacer? Son interrogantes que se hace el mundo, pero no se las puede responder en su propia inteligencia y en su propia filosofía y sabiduría humana. Tiene que responderse esto solamente a través de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no puede ser entendida cuando tú no has recibido a Jesús en tu corazón. Cuando le dices al Espíritu Santo, entra en mi corazón, perdóname. De ahí en ese momento se prende una luz en tu vida, en tu conocimiento, y comienzas a entender la palabra de Dios. Tienes al Maestro de Maestros en tu corazón y Él comienza a enseñarte la palabra de Dios. Comienza a hacértela entender porque fuiste iluminado en el nombre de Jesús, ¿no? Pero también quiero hablarte de su eternidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la eternidad? La eternidad significa no solo que Cristo existió antes de su nacimiento o aún antes de la creación, sino que Él existió siempre, eternamente, eternamente. Aleluya. Entonces, no podemos negar la eternidad, queridos hermanos, en Cristo Jesús, sino también nosotros negaríamos la deidad. Negaríamos eso. Pero, ¿cuáles son las evidencias de su eternidad de Jesús? Su relación como Dios, como partícipe de la misma esencia, demuestra, mira lo que demuestra, su eternidad, puesto que Dios es eterno. Si Dios es eterno, si Jesús estaba con el Padre, Jesús también es eterno. Jesús estaba en la eternidad. Ahora te lo explico a través de la palabra de Dios. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién? De Dios, y la imagen misma de su sustancia. Él, Jesús, es el mismo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hermanos. O sea, si Dios es eterno y Él tiene el mismo resplandor de su gloria y tiene la misma imagen de su sustancia y Él estaba ahí, Él también estaba en la eternidad, Jesús. Qué maravilloso saber esto, hermanos.
Que ese Jesús que nosotros amamos, adoramos, que ese Jesús que está en la Biblia, que tú lo ves a través de los 4 evangelios, aleluya, puedes decir, Señor, no exististe ahí en ese momento que empezaste tu ministerio, en ese momento que naciste ahí en Belén, no naciste ahí, no comenzaste a existir ahí, eras antes, Señor amado. No sé cuántos se acuerdan de este versículo, cuando dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Con amor eterno, no cuando nació recién en Belén, no, con amor eterno te dice el Señor, aleluya. Y en Hebreos 1, 10, 12 dice, mira lo que dice, y tú, oh Señor, en el principio dice, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y esa es una verdad. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, hablando por la creación, hablando por los cielos. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, hablando de lo que vendrá más adelante, cielos nuevos y tierra nueva. Pero tú eres el mismo, le dice, mira, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿A cuánto Dios les está hablando o está afirmando? ¿A quién nosotros celebramos? Vamos a poner en estos días, ¿a quién celebramos? Él es el centro de toda alegría en nuestro corazón. Él es el centro de toda festividad. Hermanos, ténganlo por seguro que si les celebramos Navidad alejados de estas verdades, no estamos celebrando nada. Estamos tal vez igualándonos un poquito con el mundo, pero nosotros tenemos que aprender a celebrar lo que verdaderamente significa esta celebración, hermano. ¿Sí? Entonces, Miqueas 5:2, ¿qué dice con respecto a la eternidad de Dios? A la eternidad, también de Jesús. Dice, pero tú, Belén, Efrata, hablando por el nacimiento, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2, hablando por Jesús. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién habla? De Jesús. Te estoy sustentando evidencias de su eternidad, de Jesús, de su preexistencia. Él está juntamente con Dios, con el Espíritu Santo, en los corredores de la eternidad, hermano. Aleluya. Isaías 9:6 también nos habla un poco de esto. Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mira cómo se llamará su nombre de Jesús. La profecía hace muchos miles de años antes que viniera Jesús a esta tierra. Y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ah, qué hermoso, hermano. ¿Sabes? Jesús, aquí nos quiere decir Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, tiene todos los atributos de Dios. Por lo tanto, Jesús es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran de eso? Sí, cuando escuches cosas que no son bíblicas, deséchalas de tu mente, deséchalas de tus oídos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque hay gente que tiene tantas cosas en la cabeza, porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen al Señor. Es lamentable, hermano. Es lamentable. Juan 8:58. Juan 8:58 también nos habla de su eternidad. Lo hemos leído. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí también habla de su preexistencia. Dijo, yo soy. No dijo, yo era. Jesús no dijo, yo era. Dijo, yo soy. Aquí también Jesús afirma su eternidad. Yo soy, queridos hermanos, trasciende en todo tiempo. Yo soy trasciende en todo tiempo. Yo soy es un nombre de Dios, pero también vemos a Jesús diciéndole, yo soy. Yo soy, no yo era. Esto afirma también su eternidad de Jesús. Qué lindo que estemos conociendo un poquito más a nuestro Señor, aquel que vino a esta tierra, que dejó su trono de gloria para poder venir acá, encarnarse y poder salvarnos y darnos vida eterna. Qué hermoso es cuando conocemos mucho más de nuestro amado Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Oh, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Aleluya.
Pero también te dije que te iba a hablar no solamente de su preexistencia, de su eternidad, sino también de su deidad. Porque hay mucha gente que dice, no, Él no era Dios. ¿Ha escuchado por ahí religiones que cambian inclusive el contexto, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. No. El verbo no era un Dios. No hay fuera de Él nada. Los otros son dioses falsos. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por eso este año que viene vamos a aprender mucho, hermanos. Vamos a aprender. Porque eso, cuando se acentúa eso en cuanto a la palabra de Dios, era un Dios, eso pasa a ser sectario. No es bíblico. Amén, aleluya. Porque aquí vemos tantas evidencias, hermano. Yo no sé de esas personas, de esas religiones que acentúan esto, afirman esto. Y yo digo, ¿no leyeron la palabra de Dios? ¿No vieron su preexistencia? ¿No vieron su eternidad de Jesús? ¿No? ¿No vieron lo que vamos a ver también, su deidad? Eso es interesante, hermanos. Bueno, vamos a ver también su deidad, que Él es Dios. Juan presenta a Jesús como Dios. Ese es el propósito del libro de Juan. Mira, Juan 1:14 y también 18, por favor. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué verbo? ¿Te acuerdas? Verbo, palabra viva. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo fue hecho carne? Jesús en Belén. Jesús, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, por supuesto. Estuvo 33 años con nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí vemos que aquel verbo, aquel que preexistía, aquel que estaba en la eternidad, aquel que estaba con Dios, aquel que es Dios, ¿sabes?, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ya te has dado cuenta que Jesús es Dios? Amén. ¿Sí? Que a Él tenemos que celebrar, que su nacimiento de Él tiene que ser apoteósico. Sí, es una memoria, es recordar, pero tenemos que centrar nuestra mente a quién estamos celebrando. Y el versículo 18 de Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Mira, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. Y tú me dirás, pastor, pero y Moisés dice que el Señor lo vio, dice que Moisés lo vio cara a cara. Eso fue una teofanía nada más. Eso fue una teofanía, una sombra, una figura, no en su totalidad, con toda la gloria que tiene Dios. Jesús, sí. Jesús, sí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, el unigénito Dios, dice en la traducción griega, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer a Dios? ¿A Dios Padre? Jesús. Jesús, querido hermano. ¿Sí? Entonces, a pesar que se encarnó Jesús, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. ¿Sí? Entonces, pastor, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Él estaba velado, querido hermanos. ¿En qué? En su deidad. Jesús es la parte de la deidad que el hombre pudo ver y pudo tocar. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? ¿Cómo lo tocó? ¿Sí? ¿Te acuerdas también del leproso? ¿Te acuerdas de mucha gente que él pudo, como el endemoniado gadareno corrió y estuvo ahí? Quiso ir en la barca con él. Entonces, Jesús es la parte de la deidad que el hombre pudo ver y tocar. Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué prueba esto, hermano? ¿Cómo podemos probar la deidad de Cristo? Una primera cosa es el factor creación. El factor creación, ¿no? Él fue el principal agente en la creación, como lo hemos visto en los primeros puntos. Él fue el principal agente en la creación. Dios no creó todas las cosas aparte del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús.
Dios no creó todas las cosas aparte del Verbo, las creó por medio de Él, por medio de Jesús. Te explico, mira, para que lo podamos entender. Mira, atención, Dios fue el arquitecto del universo. ¿Lo entiendes? Dios fue el arquitecto del universo. Jesús ejecutó la creación. Y sabes, el Espíritu Santo la refuerza y la revela. ¿Ya lo entendiste? ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Jesús fue el principal agente en la creación. Dios fue el arquitecto, el Verbo ejecutó la creación y el Espíritu Santo la refuerza y la revela. En la redención, cuando Dios nos ha redimido, ocurrió lo mismo. Dios fue el arquitecto. Dios fue el arquitecto, el Verbo la ejecutó, la redención, y el Espíritu Santo la revela en nuestro corazón. Aleluya. ¿Quién ejecutó la redención? ¿Quién ejecutó el perdón de pecados de la humanidad? Cristo, al ir a la cruz del Calvario. Pero acuérdate que Él resucitó, tuvo 40 días ahí con sus apóstoles enseñándoles cosas del reino. De ahí ascendió a los cielos, pero dijo: voy a dejar otro igual que a mí, al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es la que revela nuestro corazón. Revela nuestro corazón si tú recibes o no recibes a Jesús. Revela tu corazón si tú afirmas hoy día que Él es Dios. Jesús es Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si Él es Dios, hermanos, ya no hay más que hablar, no hay más que decir, en el sentido de que de lo tangible, está en tu corazón, está en tu vida. Romanos 1:20 nos dice la palabra del Señor con respecto a esto, del factor creación, de los factores que prueban la deidad de Cristo. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, hablando por Jesús, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquellos ateos, gnósticos, aquellos que niegan a Jesús, que Él es Dios, ¿sabes? Tendrían que hacerse una pregunta: ¿quién creó esos mares? ¿Quién creó los cielos? Claro que hay teorías, pero como te decía al empezar esta prédica, el diablo se ha encargado de eso, de levantar tantas cosas alrededor de la persona de Jesús para que no encontremos la verdad. Pero ¿sabes quién creó? Y aquí te lo estoy sustentando en la Biblia. Sí, creó los cielos, la tierra, Dios, el Señor. Pero no hay problema. Si alguien no quiere recibir a Cristo, si alguien es ateo, si rechazas a Jesús, yo digo una cosa: en algún momento vas a necesitar a Jesús. A este Jesús que hoy día te predico. Tal vez en un momento crucial de tu vida. Y yo lamento que sea en ese momento tan difícil. Tal vez en un lecho de muerte. Correrás y dirás: creo que sí existía Jesús. Creo que sí Jesús es Dios. Pero ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy reconocer que lo que vamos a celebrar en pocos días es el nacimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Del Dios tan grande, de ese Señor, de Jesús, de ese Señor que vino aquí a esta tierra, del Señor de señores, a poder levantarte, redimir tu pecado, y para poder levantar tu vida, tu familia, tu hogar y tu casa. ¿Por qué no hoy? Es mejor hoy, querido hermano y amigo. La creación es una evidencia de su poder y de su deidad, porque estamos hablando de esas evidencias de su deidad. Y una de las cosas es el factor creación, pero otra también es la adoración. Si Jesús no fuera Dios, no, Él se hubiera permitido que le adoraren. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 1:6 al 9, por favor. Hebreos 1:6 al 9. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, hablando por Jesús en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sí? Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, Dios dice del Hijo, Dios Padre dice del Hijo. Mira lo que dice: tu trono, oh Dios, le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, hablando por Jesús, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí vemos otra vez la pluralidad de la Trinidad. Aquí vemos, queridos hermanos, qué lindo.
Al primogénito lo llama Dios y dice que debe ser adorado. Jesús fue adorado repetidamente por los hombres y no los detuvo, hermano. ¿Sí? La mujer samaritana se postró y lo adoró. El hombre ciego Bartimeo también se postró y lo adoró. Y él nunca le dijo no. En cambio, los discípulos no aceptaron adoración. Usted lea ahí los evangelios, los ángeles ahí en Apocalipsis. En un momento Juan se quiere postrar delante del ángel y el ángel dice, no, levántate, yo soy igual que tú, por favor no lo hagas. Diciéndonos a nosotros que el único que merece adoración es Dios. Ese Dios trinitario, ese Dios que se hizo carne, Jesús, es el único, hermano, amado y amigo. Los reyes, que nosotros le llamamos los reyes magos, ¿no? ¿Sí? Los sabios, los reyes sabios, cuando lo vieron a Jesús ahí en el establo, ¿qué hicieron? ¿Lo vieron como un ser humano, como un incorriente? ¿Qué hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Su espíritu les estaba diciendo que ante ellos tenían al Dios prometido, al Mesías prometido, y lo adoraron. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero otros no aceptaron adoración, ni los ángeles, ni los apóstoles. Pedro, Pablo nunca aceptaron adoración cuando la gente se quería postrar a adorarles porque hacían unas señales o milagros. Él mismo les decía, párense, nosotros somos hombres iguales que usted. ¿No? Pero qué lamentable que este mundo, adore a otras cosas y no lo adore al Dios verdadero, hermanos. Entonces, la adoración a cualquier otro ser, les voy diciendo esto, hermanos, y es importante, es abominación delante de Dios. Eso se llama idolatría. Así está establecido en el cielo. Hay mucha gente que dice, no, nosotros solamente veneramos. Ten cuidado. Yo solamente te digo, en ti está tu libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Pero aquí, a través de lo que estamos leyendo, está estipulado que solamente se adora a Dios. Solamente se venera a Dios. Si tú estás yendo por otros lados, bueno, no conoces a Jesús. Por más que digas Diosito, Dios, Jesús, no lo conoces. Pero aquí te estoy dándolo a conocer a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice Filipenses 2, 9, 11. Vamos avanzando. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A Jesús. Por esa obra redentora. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, aleluya, en la eternidad, en la tierra, hoy aquí presente y debajo de la tierra, demonios. Y todos, hermanos, se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Ves aquí la deidad? ¿Ves aquí que todos adoran a Jesús? Todos adoran a un Dios triuno, trinitario. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Entonces, vemos aquí su deidad a través de este factor creación, adoración y un último, por favor. El factor ecuación, que también es importante que lo entendamos. ¿Qué significa esto, pastor? Es la igualdad entre dos expresiones matemáticas. Te doy el ejemplo. 2 más 2 es igual, dice, a 4, ¿cierto? 2 más 1 no es igual a 4, ¿sí? 1 más 1 no es igual a 4, es 2 más 2. Es por eso que al trabajar con ecuaciones, lo que está antes del símbolo igual es igual a lo que está después de él. 2 más 2 es igual a 4. 4 es igual a 2 más 2. Y este es otro factor, hermano, que se llama el factor ecuación. En cuanto ¿qué? A comprobar la deidad de Cristo, que Él es Dios. Él es Dios. Juan 5:23, por favor. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo. ¿A quién tenemos que honrar? Al Hijo, como honran al Padre. Ahí está, igual. Este es el factor ecuación. Hijo y Padre son adorados para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si tú no honras a Jesús y tú dices, no, yo solamente soy Jehová, 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 ten mucho cuidado. Porque aquí está el factor ecuación también, hermano. Podemos verlo ahí en la palabra de Dios.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y si tú no honras al Hijo, no honras al Padre, no entras al cielo. Te lo digo así de sencillo. 8:19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Los judíos, siempre, como siempre. No, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conociereis, también a mi Padre conociereis. Aleluya. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Ahí está el factor ecuación. ¿Sí? Yo y el Padre somos uno. Uno es igual yo y el Padre. Jesús y el Padre. Aleluya. ¿Sí? Entonces, en Juan 12:24, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Conocer a Jesús, amados hermanos, es conocer al Padre. Qué lindo lo que tuvieron hace 2000 años, ¿no? Tú dirás, pero también hoy día podemos conocer a Jesús y podemos también conocer al Padre. Y Juan 14:8-9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo así Felipe. Acuérdate, estaban ahí tanto tiempo con Jesús, caminando, viendo milagros, y un momento duda, creo, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? Aleluya. Una igualdad, hermanos, en naturaleza y una igualdad también en esencia. Jesús le dijo a Moisés que le respondiera al pueblo de Israel cómo se llamaba cuando él los mandó a liberarlos. Y el Señor le dijo, tú tienes que decirles así, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, le dijo el Señor. Aleluya. Yo me hago una pregunta, ¿por qué no le dijo, dile que yo soy? ¿No? Yo soy el que soy. Porque aquí hay dos factores, tiempo y eternidad son diferentes, hermano. Dios creó el tiempo para el hombre para que hubiera un empezar y un fin. El tiempo no existía antes de que existiera, ¿sí? Pero el tiempo está rodeado por la eternidad. Dios habita en la eternidad. Dios nunca ha sido ni será. Él es yo soy. Dios es yo soy. No ha sido. No es que Él será. No, Él es yo soy, hermanos. Isaías 57:15 nos dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea el Señor. Hermano, ¿por qué sustento todo esto? Dirá el pastor, creo que se fue por otro lado. No, para poder sustentar este factor igualdad. Mira, termino con esto. Juan 8:52-59. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo?, le preguntaban a Jesús, como mucha gente se pregunta ahora en estos tiempos. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, también sería mentiroso, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que fuese, ¿qué dijo Jesús? Yo soy. Ahí está el factor igualdad. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Este yo soy era solamente atribuido a Dios, como lo hemos visto, pero Jesús les estaba diciendo la verdad. Entonces, pero ellos lo tomaron como una blasfemia. No pudieron, hermanos, de una otra manera ver a Dios mismo que estaba frente de ellos, al yo soy. Jesús le estaba diciendo, yo soy, yo soy. Sí, es verdad. Jesús estaba velado, porque si Jesús se hubiera presentado como tal, con toda su deidad, nadie hubiera podido soportar eso, nadie lo hubiera podido ver, hermanos. Interesante. Y Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que fuese el mundo. Antes que fuese el mundo. Con aquella gloria que tuve contigo. Su deidad, hermanos. Entonces, Él es el Dios manifestado en carne. Él es el Dios que vino a esta tierra con su gloria velada. Si no, como te digo, ningún hombre hubiera podido verlo por su gloria. Él es el Dios manifestado en carne, queridos hermanos. Jesús y Dios tienen los mismos títulos, los comparten. El Padre y el Hijo son creadores. El Padre y el Hijo son el primero y el último, el alfa y el omega. El Padre y el Hijo, como lo hemos visto acá, se dicen yo soy. ¿Sí? ¿Sí? El Padre y el Hijo son salvadores. El Padre y el Hijo son jueces, son justicia, son todopoderosos. Hermanos amados, qué lindo haber hablado hoy día de esto. Tenía tantas ganas de hablar de esto, de verdad, porque nos revela a nuestro amado Jesús. Tenemos que saber qué es lo que celebramos en esta Navidad. No nos podemos hacer iguales a personas que no conocen a Cristo y solamente enfatizar en la fiesta, en el árbol o en los regalos. Está muy bien eso. No estoy en contra de eso. Pero sabes, tienes que poner en tu mente y en tu corazón qué es lo que estamos celebrando. Porque cuando tú lo hagas, tenlo por seguro que cuando tiendas esa mesa donde vas a estar reunido con tu familia, no solamente vas a estar pensando en las cosas que son superficiales, que son temporales, sino en las cosas permanentes, que es por la eternidad, como hemos visto aquí, en ese Jesús que existía antes, que es Dios, que vino aquí a esta tierra con un propósito de morir por ti y por mí. El próximo domingo vamos a estar viendo justamente de ese nacimiento virginal. No te la pierdas, espero tenerte conmigo, espero que Dios, más que hoy día una prédica de, ¿qué te digo?, de evangelismo, de familia, porque todo yo creo que concluye a familia, ¿sí? ¿Sabes? Hayas sido tú capacitado en tu espíritu y ahí en tu corazón del conocimiento de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos ha hablado hoy día. Pero también quiero dirigirme para aquellas personas que tal vez no sabías esto y quieres hoy día entregar tu vida a Cristo, quieres entregar tu vida al Señor, ya tienes otra idea. Cristo es Dios. Cristo estuvo antes de poder venir a esta tierra. Cristo dejó su trono por venir por mí para salvarme. Ya te digo, si solamente hubiéramos sido en esta tierra unos, tal vez 1,000,000 o 100,000 o 10,000 o tal vez 5,000 o tal vez 10, como era la oración de Abraham, Dios hubiera venido a través de Jesús por nosotros 10, hermanos, para salvarnos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que qué bonita podemos pasar una Navidad teniendo a corazón en el mejor pesebre, teniendo a Jesús en el mejor pesebre, que es tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Ese es el mejor pesebre, hermanos. Ya no hay pesebres que hacer, ¿sí? Ya no hay más cosas que hacer. Puede estar aquí en tu corazón. Si tú quieres eso y quieres recibir al Señor, repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mi pecado. Perdóname, Señor. Y quiero, Señor, mi Dios, que tú habites en mi corazón. Límpiame, lávame, Señor amado. Y gracias por esta oportunidad que me das en este día, Señor. Gracias, te reconozco a ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tenlo por seguro que el Espíritu Santo ha entrado ahí en ti. Y sabes, eres una persona nueva en Cristo Jesús. No hay nada mejor que tener a Dios en nuestro corazón. Así que a seguir adelante. Ya siempre lo estoy diciendo, tengo una Biblia para regalarte. En cualquier momento que tú lo desees, te comunicas, nos escribes y yo voy a alcanzártela, voy a ver la manera o cómo podemos hacer para que pueda llegar a tus manos. ¿Sí? Porque el mayor regalo que podemos tener en esta Navidad es Jesús. Y Jesús es la palabra.
es la palabra viva. Y si nosotros nos alimentamos todos los días de esta palabra, tenlo por seguro que vamos a ser trascendentes. Vamos a amar mucho más a ese Dios que entregó su vida por nosotros. Gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Que sigan pasando un domingo espectacular y esta semana sea una semana sobrenatural en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.